en el hueco de su mano. Ciertamente grande es nuestro Señor. Amén. Padre, mi alma te alaba en esta mañana, Señor, y continuamos, después de adorarte y bendecir tu santo nombre, estamos aquí una vez más, Señor, con el propósito de que ahora hables a nuestras vidas, Señor. Y de que esa palabra sea la que nos anime a andar en tus caminos, Señor. La que restaure y nos sane las heridas de nuestro corazón, Señor. La que dé el gozo que necesitamos para caminar, Señor, conforme a tus mandamientos. Esa palabra que da vida a nuestros corazones, Señor. Que nos motive a testificar a otros que en tu nombre hay salvación. Yo te ruego, oh Dios, que esta mañana puedas utilizarme como un instrumento, Señor, y que yo pueda llevar tu palabra de una manera eficaz, Señor. De una manera, Señor, que sea comprensible a la mente y al corazón de mis hermanos, Señor. Y que no solo ellos, Señor, sino también yo pueda aprender a través de tu palabra, Señor, en esta mañana. Así que me pongo en tus manos para que sea todo dirigido bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo y en Él te doy las gracias. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos en tiempo de elecciones, ¿sí? Culminaron las elecciones y ahora podríamos pensar qué es lo que viene. Y las elecciones son, como la misma palabra lo dice, son decisiones que tomamos en nuestra vida. Nosotros elegimos qué caminos debemos seguir. Y nuestra vida está constantemente llena de decisiones. Ahora bien, hay decisiones acertadas en nuestra vida que traen prosperidad y paz a nuestras vidas. Pero hay decisiones que lo único que nos trae es desesperanza, desilusión, fatiga y cansancio, por cuanto no son conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, tenemos un presidente nuevo. Muchos estarán desilusionados porque no era lo que esperaban. Otros estarán felices y contentos. Mas nosotros que creemos en la palabra de Dios, sabemos que por encima de los presidentes está aquel que gobierna sobre toda la tierra. Aquel que está sentado en su trono. Aquel que vio Isaías cuando después de la muerte de Usías no había rey en Israel. Y la gente podría decir, ¿y ahora qué viene? ¿Qué nos deparará el futuro para nosotros? Y es cuando se muestra el Señor sentado en su trono, diciéndole Isaías, no temas, porque yo, Jehová tu Dios, reina sobre la tierra. Y Él es el rey sobre toda la tierra. Y hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de la elección de un rey. Y quiero que abran sus Biblias, queridos hermanos, en el capítulo 8 de Primera de Samuel. Y espero que el Señor nos pueda hablar a nuestras vidas para que tengamos una manera correcta de elegir. En mi Biblia, la versión Reina Valera, dice, tiene por título Israel pide rey. Así que voy a empezar a leer, queridos hermanos, ¿sí? ¿Están listos? ¿Tienen todas sus Biblias? ¿Están conmigo? Miren lo que dice así, dice la Escritura. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre,
Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también ahora contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará de vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Ok, hermanos. Entonces, estamos viendo esta historia en Israel. ¿Cómo llegó Israel a este punto? Bueno, ustedes recordarán que el Señor los libertó por mano de Moisés de Egipto cuando eran esclavos, estaban bajo servidumbre. Y el Señor envió un libertador a ellos, a Moisés, que con mano poderosa los sacó de esa esclavitud en la que estaban. Y los hizo pasar a través del mar en seco y acabó con todos sus enemigos. Y los hizo atravesar un desierto. Un desierto en el cual allí los probó. Los hizo tener hambre y sed, los afligió, para ver qué es lo que habría en sus corazones, si habrían de servirle o no. Y luego los hizo pasar a la tierra que Él les había prometido que les daría. Les dio la tierra que Dios le había dicho que era una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia, tierra donde ellos no habían sembrado y sin embargo iban a cosechar, tierra donde ellos no habían construido casas, pero ellos iban a habitar. Esa era la herencia que Dios les daba a su pueblo, por haber confiado en Él o simplemente porque Él era fiel a sus promesas, como cantamos en la canción. Fieles son las promesas del Señor. Y el Señor cumplió sus promesas y los trajo a esa tierra de bendición y les hizo advertencias de que no se olvidaran de Él. Cuando llegares a esta tierra de bendición, dijo, y se multiplique tu ganado, tu oro, tu plata, o sea, estés completamente bendecido, no te olvides de tu Dios. Acuérdate de que yo soy tu Dios, quien te da el poder de hacer las riquezas. Y así como Israel, nos pasa a nosotros.
Israel se olvidó de aquel que le daba las riquezas y fue abandonando y adorando a otros dioses. Y cuando ellos adoraban a otros dioses, Dios levantaba enemigos para que los afligieran. Y eso lo vemos en el libro de los Jueces. Y vemos que cuando el pueblo estaba afligido a causa de sus enemigos por su pecado, Dios le enviaba libertadores en su misericordia. Ellos clamaban al Señor, el Señor los escuchaba y les decía, les enviaba un Salvador y los libertaba. Y andaban bien mientras ese Salvador, ese juez, ese libertador estaba vivo, ellos andaban rectamente. Pero apenas moría, ellos volvían a adorar a sus dioses falsos. Y así era la historia de Israel, abandonando todo el tiempo al Señor y Él enviándoles un libertador cada vez que ellos eran afligidos por sus enemigos por causa de haber abandonado al Dios verdadero. A tal punto era la situación tan caótica en el pueblo de Israel, de que no había en los tiempos de lo que estamos leyendo hoy, el libro de Samuel, dice la Escritura que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, hermano. Y eso me hace pensar a mí, o me hace recordar que los tiempos no han cambiado, hermano. Porque usted puede ver que la palabra de Dios escasea en nuestros días. Hay mucho cuento, mucha gente que dice que está hablando la palabra de Dios, pero si usted afina su oído, no están hablando la palabra de Dios. Están contando historias, fábulas, entretenimiento. Y así como en los tiempos de Samuel escaseaba la palabra de Dios, Dios en su misericordia envió a Samuel, un profeta, un varón de Dios, para que su palabra abundase. Y dice que la palabra de Samuel, dice que Dios no permitió que la palabra del profeta Samuel cayera en tierra. Es decir, que no se cumpliera nada de lo que él dijera, sino que cada cosa que él decía se cumplía. Dios respaldaba la palabra de este profeta. Dios estaba con él poderosamente. Y en los tiempos que Samuel estaba vivo, estaba gobernando, se podría decir, reinando como él se ejercía como sacerdote, intercediendo por los hombres, por sus pecados. Como profeta, hablando de parte de Dios al pueblo. Y estaba prácticamente como rey, porque era el que dirigía al pueblo. Era el que estaba prácticamente reinando. Es decir, era Dios reinando a través del profeta Samuel. Y en este tiempo que estuvo reinando el Señor, Israel fue bendecido y pudo derrotar a sus enemigos. Y esto es algo que nos enseña siempre la Escritura, hermanos, que cuando nosotros no podemos derrotar a nuestros enemigos, o sea, las cosas que nos están afligiendo en nuestra vida, o los pecados que están ahí, de los cuales no podemos librarnos, de los temores que en nuestra vida no podemos librarnos, es porque el Señor no está con nuestro lado, con nosotros. Es porque hemos abandonado su palabra. Hemos dejado de confiar en su palabra, en sus profetas. Creed en sus profetas y seréis prosperados, dice la Escritura, es decir, en su palabra. Entonces el pueblo estaba sufriendo y pasando estas situaciones, pero en los tiempos de Samuel, Dios le había dado victoria sobre sus enemigos. Los filisteos estaban dominados y habían recuperado las ciudades como Berseba, que vemos ahí, que ahí estaban reinando sus hijos, estaban como jueces. Lo vamos a ver ahorita. O sea, había un gobierno de paz, se veía la mano del Señor sobre Samuel y había prosperidad para el pueblo. Sin embargo, aunque tenían a su alrededor de prosperidad, decidieron cambiar. Dijeron, queremos un rey como todas
las naciones. Pero necesitaban, ahora, se puede decir una excusa. ¿Había una razón para pedir un rey? Sí, vamos a ver, vengan conmigo. Mire cómo dice, en el capítulo 1. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, ya estaba viejo, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el otro Abías. Eran jueces en Berseba. Eso nos da señal de que los filisteos estaban derrotados y la ciudad de Berseba pertenecía a Israel. ¿Ustedes recuerdan qué era Berseba? El pozo de Berseba, el pozo del juramento, de donde estaba Abraham, donde Abraham habló con el Señor, ¿sí? Allí mismo vino Jacob y habló con... Ahí era el lugar del pacto, el lugar donde Dios recordó sus promesas, tanto a Abraham como a Jacob. El pozo del juramento. Nos hace recordar el juramento de Dios. Cuando dijo, juro por mí mismo que cumpliré mi palabra, le dijo a Abraham. Entonces, era un lugar importante y allí estaban los hijos de Samuel. ¿Sí? Estaban allí. Y como buen padre piadoso, les dio nombres cristianos, se podría decir. Nombres que tenían una relación con su Dios, con su fe, con su creencia. Miren, el primero de ellos era Joel, que significa Jehová es Dios. Y el otro es Abías, es decir, Dios es el Padre, o Dios Padre. Entonces tenemos Jehová es Dios y Dios Padre. Ahora, ¿pero qué pasó con estos jóvenes? Veamos. Dice que ellos no estaban caminando, ellos no anduvieron en los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. Es decir, ellos tenían que ejercer el juicio como jueces, tenían que ejercer juicios justos, pero no lo estaban haciendo. Ahora bien, ¿la culpa de quién es? ¿Qué pasó? ¿Será como opinan algunos teólogos que Samuel fue un buen profeta, pero fue un mal padre? ¿Hay cierta base para hablar de esto? Sí, bueno, dicen fue criado con Elí. Y Elí no pudo gobernar bien a sus hijos y sus hijos murieron. El Señor los mató, en otras palabras, porque habían abandonado la fe y la ley de Dios y estaban haciendo cosas que no convenían y haciendo tropezar al pueblo, haciendo que el pueblo menosprecie las ofrendas del Señor. Y el Señor los mató. Y fue criado con Elí. Y aunque Elí fue un buen sacerdote, no fue un buen padre. Ahora, puede ser eso, pero puede que no también. Vemos que le dio nombres que tenían que ver con su devoción y su fe. ¿Y por qué los puso? Si sabemos que Samuel era un hombre recto. Si hubiese visto a sus hijos que eran unas personas corruptas, no creo, hermanos, que él los pueda poner, por mucho que los quiera, ponerlos en cargos importantes. Lo que nos da a notar la Escritura es de que ellos, después de que recibieron el cargo y el poder, se corrompieron. Se volvieron avariciosos. Y en su avaricia se dejaban sobornar. Entonces sus juicios ya no eran justos, sino depende de quién le pagaba mejor. Entonces tenemos unos hijos pecadores, quizás consecuencia de su padre, de mala enseñanza, puede ser, pero puede que no también, hermano. Porque sé que muchas familias han sido instruidos sus hijos desde pequeños en los caminos del Señor y cuando llegan a cierta edad se apartan. Y siempre buscamos acusar a los padres que hicieron un mal trabajo. Y en parte siempre vamos a cometer errores como padres, porque no somos perfectos. Tenemos muchos errores. Sin embargo, eso no es excusa para que los jóvenes tomen una decisión correcta de qué camino seguir. Estos no decidieron andar en los caminos de su padre,
si no se fueron tras el camino de la avaricia. Ahora bien, este escenario, véalo usted. Vea, Samuel está viejo. Y según el capítulo, en el 7, vemos que dice que Samuel juzgaba a todo Israel. Al final dice, y todos los años iba y daba vueltas a Betel, a Gilgal, a Mizpah, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Es decir, él llegaba, daba una vuelta por todo Israel, y iba diciendo, bueno, ¿cómo está esto por aquí? Ah, no, tenemos estos problemas, y él le daba soluciones, como buen juez. Parece que él ya había envejecido, y ya no estaba haciendo sus rutinas, sus viajes, como juez. Y ellos ven que los hijos no están andando rectamente. Entonces esto les da como, por decir, una razón. El pueblo tenía una razón lógica para exigir algo diferente. Un rey. Podíamos pensar así, pero la respuesta, lo vamos a ver más adelante, que esto es solamente una excusa. Y hermanos, nosotros tendremos en nuestra vida muchas excusas para tomar decisiones en nuestra vida o para pedirle a Dios cosas. Y podemos tener muchas excusas legales, se podría decir. Señor, quítame esto porque esto no me está gustando. Dame esto, Señor, porque esto está afectándome ahorita. O no veo que esto tenga un buen final. Podemos hacer así, tener muchas razones para pedir cosas, pero cuidémonos que no sea una excusa para pedir algo más allá de lo que Dios nos está dando. Dios les había dado paz y victoria sobre sus enemigos, y ahora ellos estaban diciendo, no reines sobre nosotros, queremos rey. No queremos andar por fe, en otras palabras. No queremos andar por fe, porque a Dios no lo podían ver. Queremos andar por vista, queremos ver a alguien visible, alguien que nos lleve que nos dé la victoria en las batallas. Eso queremos ser como las demás naciones. Ahora, ser como las demás naciones, quiero leerles algo en el capítulo 4 de Deuteronomio. Mire cómo dice, para ver qué estaban pidiendo ellos, si era algo conforme a la voluntad del Señor o era algo que a ellos les parecía a sus ojos. En el capítulo 4 de Deuteronomio, miren lo que le dice el Señor. Le dice, ahora pues Israel, dice, escucha los estatutos, los decretos que yo te enseño, para que los ejecutes y vivirás y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra de que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Les está advirtiendo. Y ahora, vean, miren lo que dice aquí. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar en posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Es decir, la voluntad de Dios era que su pueblo sea diferente, distinto a las otras naciones, y que todas las naciones puedan ver en su pueblo y digan, ciertamente es sabio y entendido este pueblo. Y puedan conocer al Dios verdadero a través de las vidas de ellos. Cuando ellos están pidiendo un rey, están diciéndole, mira, no me interesa tus planes para conmigo. Yo quiero que me des esto. Yo necesito esto. Es lo que quiero para mi vida. No me interesa si se salvan o no las demás personas. Porque el propósito de que sean diferentes era justamente eso.
de que ellos puedan ser testimonio de que hay un Dios verdadero para salvación a todas las naciones. Sin embargo, ellos pidieron un rey y tenían la mejor excusa. Los hijos de este hombre, de Samuel, no estaban andando rectamente. Ahora bien, vamos a seguir leyendo. Entonces dice que todos los ancianos subieron y se juntaron y llegaron a la casa de Samuel. Tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, danos un rey que nos juzgue. Y esto lo dice bien claro, como todas las naciones. Querían ser como, lo podemos llevar a nuestros tiempos, ¿no? Yo quiero ser como los del mundo. Ya estoy cansado de andar en este cristianismo. Yo quiero ser como los demás. Ya me aburrió este camino de aquí. Además, esos de la iglesia andan peleando todo el tiempo, siempre andan en conflictos y... yo creo que mejor me voy, en el mundo estoy más tranquilo. Ser como las demás naciones. Pero esto no le agradó a Samuel, dice. Así que el Señor les oró. ¿Y qué le dijo el Señor? La respuesta del Señor en el verso 7. Miren cómo dice. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios estaba claro. Dios estaba reinando sobre ellos. Cuando ellos dicen queremos un rey, están desechando a Dios mismo. Samuel, no te están desechando a ti. Quédate tranquilo. Es a mí a quien me desechan. Y así como Israel desechó al Padre, los fariseos, su pueblo, desecharon al Hijo. Y Esteban, más adelante, cuando el Señor fue resucitado, le dice: así como vuestros padres, vosotros también resistís al Espíritu Santo de Dios, rechazando al Espíritu de Dios. Entonces, Israel rechaza al Padre, los fariseos rechazan al Hijo, y después los judíos, al final, rechazan al Espíritu Santo. Y esa es la historia de Israel. Y no está muy lejana nuestra historia, hermanos. No está alejada de la realidad de nuestras vidas, en que rechazamos al Dios verdadero, en que no le damos el lugar que le corresponde a nuestro Dios, y pedimos cosas para solamente para satisfacer nuestros deseos personales, sin pensar si eso va a redundar en la gloria del Señor. Queremos ser como las demás naciones. Y el Señor, ¿qué le dice? Oye al pueblo y dale lo que piden. Le decía a mi esposa hace años, ella estaba pidiendo algo, y yo le decía: mi amor, no pidas con tanto deseo ciertas cosas, no sea que Dios te la dé. Y hermano, usted dice, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiero decir, hermanos, es que cuando pidamos algo al Señor con deseo abundante, debemos estar primeramente seguros de que eso es la voluntad del Señor, la cual es agradable y perfecta. No insistir pidiendo algo, ¿por qué? Porque no sea que nos lo dio. ¿Hay ejemplos de esto? Sí, hermano. Y de ejemplos desastrosos. Vea usted, el pueblo de Israel estaba en el desierto y lloró porque estaban cansados de comer maná. Y dijo: queremos comer carne. ¿Y qué hizo el Señor? Les dio carne. Pero no le dio un día, ni 2, ni 5, ni 10, sino que hasta 30 días, hasta que se les salía por las narices, los hastió de eso que habían pedido. Y eso nos enseña que los deseos carnales, hermanos, nuestros deseos en la carne, porque ellos querían carne, no satisfacen, nos hastiamos de ellos. Así los dé el Señor en abundancia, va a ser no para bendición de nuestra vida, sino para juicio de nuestra vida. Eso es lo que pasó con Israel. Y es lo que pasó para nosotros que somos venezolanos, lo mismo. Venezuela tenía una situación difícil, pero no estaba en lo peor. Pero ¿qué dijo? Queremos rey.
Sí, queremos Chávez. Y pidieron a Chávez gritando, llorando. Y Dios se lo dio. Y no le dio por un periodo ni dos, dice, como dijo, no fue un día, ni 5, ni 10, sino hasta que se le salga por las narices. Tuvimos Chávez hasta que se saliera por nuestras narices. Estaba en todos los programas de televisión. Eso fue lo que pedimos y eso fue lo que nos dio. Entonces, hermanos, si vamos a pedir algo al Señor, asegurémonos que no es una petición conforme a nuestros deseos de la carne, sino conforme a la voluntad de Dios, la cual es agradable, buena, agradable y perfecta. Trae paz a nuestras vidas, como dije hace unos momentos atrás. Dije, la prosperidad del Señor es la que enriquece. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade aflicción con ella. Eso es lo que debemos buscar, como dice la Escritura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene en añadiduras, hermano. Amén. Todo lo demás. Ese es el orden, pero vamos siempre por el orden torcido, por el orden equivocado. Vamos buscando primero las añadiduras, hermanos, y cuando buscamos la voluntad de Dios, buscamos y nos deleitamos en el Señor, las cosas vienen, el Señor está ahí y uno tiene paz, tiene descanso. Pero el pueblo no quería eso. Entonces, tenía una buena razón, los hijos malos, ya es tiempo, no vemos un rey físico, queremos un rey como las demás naciones. Estaban buscando su propio. Pero el Señor le dice, está bien, vamos a darle lo que ellos piden. ¿Sí? Al igual que los fariseos. Los fariseos querían gloria de los hombres. Oraban en las plazas, hermanos, con las manos levantadas delante de toda la gente para que sean vistos. Y cuando ayunaban, se ponían así con la cara, ay, estoy ayunando, para que la gente supiera. Y dice que les dio a ellos lo que quisieron. Ellos querían alabanza de los hombres y la tuvieron abundantemente, pero no tuvieron la gloria y la recompensa que da Dios. Amén. Entonces, hermanos, no todo lo que Dios nos da es una bendición para nuestras vidas. A veces nos lo da por juicio para nuestras vidas. Ahora bien, sigamos, hermano. Le dice el Señor Dios, sí. Aquí se muestra la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque le dice el Señor, ok, le voy a dar lo que ellos están pidiendo. Y me gusta esa palabra porque dice, dale lo que pidan. La palabra pedir es Saúl. Ahí se menciona el nombre del rey que les iba a dar, Saúl, le dice. Dales a Saúl, es lo que le está diciendo. Dale lo que pidan. Eso fue lo que pidieron y esto te vamos a dar. Justamente lo que pidieron. Pidieron, en el hebreo usted ve Shaul, es Shaul y es el nombre de Saúl, está ahí escrito. Él está diciendo, dale justamente lo que pidieron a Saúl. Dale a Saúl. Eso fue lo que ellos quisieron y eso fue lo que Dios les dio. Pero eso que aquí vemos la misericordia de Dios, hermano. Antes de dárselo, ¿qué le dijo? Adviérteles solemnemente, o sea, que sea bien claro, con bastante énfasis, sea enfático en advertirle lo que las consecuencias de recibir esto que estás pidiendo. Se los advirtió. Y eso es misericordia, hermano. Dios no quiere que nosotros suframos, que llevamos consecuencias desagradables en nuestras vidas. Y ahí, hasta el último momento, Él nos advierte. Ese no es el camino correcto. Del mismo modo que Pilato estaba en el Señor, habiendo, ¿qué hago con este hombre? O lo envío a la cruz, lo mato, o lo suelto. Y hasta el último momento, aunque él trató de lavarse las manos, Dios le envió a través de la voz de su mujer diciéndole, Pilato, no tengas nada que ver con ese hombre. He sufrido todas las noches sueños por causa de él. No tengas nada, no te metas con eso, déjate a un lado. Él pensó que podía ser librado de eso, con ese rito hipócrita de trajo un envase y me lavo las manos, allá ustedes. No, él tuvo la responsabilidad hasta el último momento. Eso es la misericordia de Dios, hermano. Hasta el último momento Dios está llamándonos a un arrepentimiento. Llamándonos a un arrepentimiento sincero, a que nos volvamos a Él. Estás pidiendo esto, ok, yo te lo voy a dar, te lo puedo dar.
pero te va a sobrevenir todo esto. Entonces, ¿qué es lo que le iba a sobrevenir? Veamos, miren, hermano. Dice que el rey que va a venir sobre vosotros va a tomar tus hijos, los va a poner en sus carros, los va a hacer que sean sirvientes tuyos. A tus hijas las va a hacer que sean, ¿qué va a hacer que sean? Ministras poderosas, perfumadoras, ¿qué más? Y cocineras. No les estaba ofreciendo algo grande. No le va a decir, tus hijas van a ser mujeres que se van a casar con reyes, mujeres grandes, no, van a ser cocineras. No es malo ser cocinera, hermanos, para que no es malo, pero vean el énfasis, hermanos, de lo que quiere decir el Señor, que Dios tiene mejores cosas para nosotros. Amén. Como dice uno de mis versículos favoritos, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos, a Él sea la gloria. Amén. Él tiene cosas mejores para nosotros que nosotros podemos pedir, de lo que pedimos o entendemos. Y ahí está. Está diciendo, mira, esto es lo que te va a hacer. Tus hijos van a ser prácticamente siervos. Es más, lo que le está diciendo es, este rey va a ser un tirano. Mira lo que va a hacer un opresor. Esto es lo que va a hacer con tus hijos. Esto va a hacer con tus hijas. No solamente eso, sino que te va a quitar de tu tierra, tus tierras, y se las va a dar a su gente. Te va a quitar tus tierras. Te va a diezmar, te va a cobrar un impuesto. Sí, o sea, le dijo, hey, esto es lo que le va a pasar. Un tirano va a estar sobre ustedes. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál fue la respuesta ante la palabra del Señor? Ante la amonestación misericordiosa del Señor. Él está amonestando con misericordia a que no insistan en pedir esto. Les da el último, era la voz de la mujer de Pilato diciéndole, no hagas eso, no tengas nada que ver con ello. ¿Pero qué hicieron? Miren lo que dice. Y por último termina el Señor diciendo, dice en el 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Qué advertencia tan solemne, hermano. No te voy a oír en el día de esa aflicción. No quiere decir que no les va a oír nunca. Dice en aquel día. O sea, porque la misericordia de Dios es así. Hay una promesa también de que si abandonaría, el Señor los enviaría lejos y serían esclavos, pero si de allí clamare con todo su corazón, el Señor escucharía. Porque el Señor es misericordioso. Amén. Y Él no rechaza un corazón humilde y contrito. Ahí está la advertencia, solemne, clara. No podían decir, yo no lo sabía. No. Fue claro, el mensaje de Dios fue claro. Sí, yo te voy a dar lo que me pides, pero esto te va a sobrevenir. Hermano, si David creo que hubiese sabido la consecuencia de su pecado cuando estuvo con Betsabé, después de matar a Urías, su esposo, el esposo de Betsabé, si hubiese sabido la consecuencia de ese adulterio que tuvo, la consecuencia a la cual llevaron sus hijos en su familia, yo creo que él no lo hubiese hecho, de haber sabido la consecuencia. Pero él no tomó en cuenta, igual que David, igual que ahorita el pueblo, no pensó, no meditó en las consecuencias, en lo que enseña la palabra de Dios, la que busca nuestro bienestar. ¿No? Miren lo que dice así, verso 19. Y el Señor está diciendo, yo no le voy a responder en ese día. Y el 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Hermanos, eso es rechazar la misericordia de Dios. Le acaba de expresar, le acaba de decir, mira, te va a venir esto. Y insiste, no, yo quiero esto. Así somos, hermanos. Así es nuestra naturaleza carnal. Nuestra naturaleza alejada del Señor.
Porque si nos acercamos a Él, no vamos a pedir cosas que no nos convienen. Jesús dijo, si permaneciereis en mí, dice, y yo en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Amén. Cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, hermano, ahí vemos fruto. Permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. El que permanece en mí, dice, llevará fruto, porque mi Padre lo liberará para que lleve más fruto. Y el fruto es para vida eterna. Amén. Pero, pueblo rebelde, igual que nosotros, hermano. No oyó. Ahí también hay otro juego de palabras que me gusta. En el hebreo es oír. Samuel es oír. Samuel. Es Shema. Y él le dice, el pueblo no Shema a Shema. O sea, no oyó a Samuel. No escuchó al que escucha. La misma palabra suena así, que es bien la forma poética de que en el hebreo lo hace, ¿no? El pueblo no oyó a Samuel. No lo escuchó. No escuchó a Dios, no oyó su voz. Ahora bien, quiero concluir con esto, hermano. El rey viene otra vez. Y el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan la gente y piensan cosas vanas? Se han levantado contra Jehová y contra su ungido, diciendo, no reine el Señor sobre nosotros. Pero Él va a reinar, hermanos. Quiero terminar con Zacarías. Zacarías capítulo 12, capítulo 14. Cuando venga nuestro Señor, hermanos, dice que el Señor va a firmar sus pies. En el 14:4. En aquel día el Señor va a firmar sus pies sobre el monte de Jehová. Sobre el monte de los olivos. ¿Ustedes recuerdan que el Señor fue llevado y levantado en el monte de los olivos? Bueno, en ese mismo monte el Señor va a volver, tal como lo dijeron los ángeles. ¿Por qué miráis arriba, varón de Galilea? Este mismo Jesús que fue llevado de vosotros, así vendrá igualito, en una nube. Y al mismo monte, al monte de los olivos. Y en aquel día dice, cuando se afirmen sus pies allí, el monte de los olivos se partirá por en medio hacia oriente y hacia occidente. Esto nos habla de la majestuosidad, del poder de Dios, hermano. Que con solo afirmar sus pies sobre el monte se va a partir en dos. Por eso cuando estos falsos profetas, hermano, decía, un tal ahí Morris Cerulo, decía, hermano, la iglesia es la plataforma para que se establezca el reino de Dios, Jesús. Nosotros somos la plataforma del Rey, Jesús, cuando Él venga. Definitivamente este hombre no leyó este versículo. Yo no quisiera ser la plataforma del Señor cuando venga, porque Él dice que el monte se va a partir en dos, hermanos. Y no solamente eso, hermanos, sino que cuando Juan ve a Jesús, le ve los pies eran de bronce. Y el bronce nos habla del juicio. Si no obedecieran a mis palabras, dijo el Señor, los cielos serán de bronce, es decir, no va a haber lluvia. El juicio era el bronce, señal de juicio. Por eso es que el altar donde hacía el sacrificio era de bronce, representando el juicio. Pero nuestro Señor vendrá y se asentará sus pies en el monte de los olivos, y el monte se va a romper y se va a abrir en dos, hermanos. Y en aquel día, verso 8 de Zacarías 14, en aquel día, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Amén. Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Él es el rey de toda la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Vamos a recibir al Rey de Gloria? ¿O lo rechazaremos como Israel? Buscando nuestros deleites y nuestros caminos. Hermanos, los animo a que
busquemos del Señor diligentemente y meditemos en su palabra para que oremos al Señor y pidamos algo conforme a la voluntad de Dios. No conforme a lo que me gusta a mí, sino cuál es tu dirección, Señor. No voy a hacer lo que a mí me parece mejor. ¿Es esto lo que quieres para mí? De lo contrario, estamos rechazando al rey. Porque un rey gobierna, da leyes y el pueblo obedece. El no obedecer, es decir, tú no eres rey sobre nosotros, es rechazar al rey. Nosotros como cristianos no podemos rechazar el gobierno de nuestro rey. Aquel que viene otra vez y reinará, y su reino es eterno y para siempre. No tendrá fin jamás. Amén. Amén. A Él sea la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, yo te alabo, Señor, y te pido que tú puedas afirmar nuestros corazones para que podamos orar y pedir las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Y no ser como el pueblo tuyo, Israel, Señor, que despreció y desechó tus mandamientos y te desechó como rey, Señor. No permitas que te desechemos como rey, Señor. Enséñanos, Señor, de tal manera tus mandamientos, Señor, de modo que podamos andar en ellos. Muéstranos que tus caminos son ligeros, son sencillos, Señor, y son de bienestar para nuestras vidas. Para que podamos caminar en obediencia a ti, Señor. Tú sabes, Señor, que somos carne y cuán difícilmente buscamos tu voluntad, Señor. Pero ten misericordia de nosotros, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor. A no tomar nuestras propias decisiones, Señor. A no escoger lo que mejor nos parezca, sino aquello que es lo mejor para nosotros, que es tu santa voluntad, Señor. Muéstranos tu voluntad a través del conocimiento de tu palabra, Señor. Solo así podemos conocer tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento, discernimiento de lo que quieres para nosotros, Señor. Y perdona nuestra maldad, Señor. Perdona ese desgano que tenemos de buscarte, Señor, cada día. Esa indiferencia hacia tus cosas, Señor. Y esa intensidad con la que buscamos, Señor, las cosas de este mundo, Señor. No queremos ser como las demás naciones. Haz de nosotros un pueblo separado, un pueblo diferente, Señor, que pueda testificar a otros de que tú eres un Dios verdadero. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Y te pido que bendigas a tu pueblo grandemente, Señor. Que esta palabra no caiga a tierra, Señor, sino que sea sembrada en los corazones míos, de mis hermanos, Señor, y que dé fruto, a 100 por 1, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos.